Estamos admitiendo a los compañeros. Muy bien. Ahí estamos admitiendo. Ahí sí. Muy bien. Continuamos entonces. Estábamos trabajando, viendo las tablas de frecuencia y estábamos en las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Entonces, las frecuencias acumuladas son simplemente sumas de distintos tipos de frecuencias. En este caso, estamos en presencia de suma de frecuencias absolutas. ¿Ya? Suma de frecuencias absolutas. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada va siendo suma de frecuencias. Lo mismo para el caso de las frecuencias relativas acumuladas, que le vamos a llamar F grande. A las frecuencias absolutas acumuladas le llamamos N grande, para diferenciarla con la N chica, que es la frecuencia absoluta, y las frecuencias relativas acumuladas también son sumas de frecuencias relativas y le llamamos F grande, para diferenciarla de las F chicas. Entonces, una vez que ya tenemos todas nuestras frecuencias, nuestra tabla de frecuencia nos queda más o menos de esta forma, en donde la primera columna van mis clases y de ahí en adelante van las diferentes frecuencias. Frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Ahora bien, vamos a tener dos tipos de tablas de frecuencia y eso va a depender de la clase, de cómo va a estar conformada mi clase. Si mi clase es un singleton, es decir, es un número, un escalar, ¿ya? Es decir, aquí clase 1 va a ser, supongamos que estamos viendo número de estudiantes, número de hermanos de estudiantes, entonces yo podría aquí tener 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, en ese caso, que son singleton, vamos a hablar de tablas de frecuencias simples, ¿ya? Tablas de frecuencias simples. Pero hay ocasiones en que nuestras clases no son singleton, sino que son, hay más, sino que son intervalos o intervalos. En ese caso, cuando estamos en presencia de clases intervalares, entonces vamos a decir que estamos en presencia de una tabla de frecuencia intervalar, ¿ya? Una tabla de frecuencia intervalar. Veamos algunos ejemplos. Acá. Supongamos que el número de observaciones de estudiantes está dada por la siguiente tabla. Fíjense que acá estamos en presencia de una variable cuantitativa discreta, cuya escala es una escala de razón, porque aquí el 0 es absoluto. Entonces, en este tipo de problema, nosotros vamos a construir una tabla de frecuencias simples, ¿ya? Una tabla de frecuencias simples. Entonces voy a dejar de compartir
y voy a compartir ahora un Excel. Ya, voy a compartir un Excel. ¿Están viendo mi planilla Excel con Sí, los, profe. con los datos? Ya. Fíjense que ahí tengo me parece que son 30 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3, 30 datos. Entonces, a partir de estos datos, yo voy a construir una tabla de frecuencia simple. Es decir, donde mi clase es un singlet. ¿Ya? Es un singlet. Más o menos ahí. Y nuestra primera columna es la clase. Entonces aquí voy a poner número de observaciones. ¿Ya? Número de observaciones. Y nosotros nos vamos al dominio, perdón, al rango, o al recorrido, mejor dicho, de nuestra variable. Y el recorrido de nuestra variable va desde 0 hasta 5. Entonces nuestras clases van a ir desde el 0 hasta el 5. Ahí. Los ordenamos, los centramos. Ahí. Y la primera frecuencia es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Que nosotros le llamamos n. Después tenemos la frecuencia relativa, que nosotros le llamamos f. Vamos a incorporar una frecuencia relativa porcentual, que le vamos a llamar f%. Después vamos a poner las acumuladas, frecuencia absoluta acumulada, que nosotros le llamamos n grande. Después vamos a poner la frecuencia relativa acumulada, que nosotros le llamamos f grande. Y vamos a incorporar la frecuencia relativa porcentual acumulada, que le vamos a llamar f grande en porcentaje. Ahí. Eso van a ser todas las frecuencias que vamos a determinar. ¿Ya? Entonces, la primera frecuencia es la frecuencia absoluta. Y para eso, nosotros lo que debemos hacer es determinar cuántos elementos de mi muestra están contenidos en la primera clase. Es decir, cuántos pacientes han tenido 0 observación. ¿Ya? Entonces, contamos simplemente los ceros. Aquí tengo 1. ¿Ya? Ahí tengo 1. Aquí tengo otro, 2. Aquí tengo 3. Y no hay más. Por lo tanto, 3. Ahora contamos los unos. Ya contamos los unos. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Aquí tengo 5. Entonces, mi frecuencia absoluta sería 5. Contamos los 2. Contamos los 2. Tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Aquí tengo 5. Aquí tengo 6. Acá tengo 7. Y acá tengo 8. Entonces tengo 8, 2. Contamos los 3. Los 3. Acá tengo un 3. 2, 3. Tengo 3. Tengo 4. Tengo 5. Tengo 6. Tengo 7, 3. Tengo 7. Contamos los 4 ahora. Acá. El amarillo. Tengo un 4. 2, 4. 3, 4. 3. 3, 4. Y ahora los 5.
Tengo 1, tengo 2, tengo 3. 3, 5. Y ahora lo sumamos para ver si efectivamente me da el Profesor, total de parece la... que son Veamos, 4 o 5. me faltó un 5. Sí, tiene razón, aquí tengo otros 5. Son 4 o 5, por eso me está dando 29, por eso es importante sumar 30. Ahí está, muchas gracias. Ya entonces está en negro. Ahí. Ahí tengo mis 1, 2, 3, 4, número 5. Entonces acá tenemos ya nuestras frecuencias absolutas. Ahora, para calcular la frecuencia relativa dijimos que era un cociente, una razón entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Por lo tanto, basta con que yo tome mi frecuencia absoluta y la divida por mi total de datos, que en este caso son 30. Entonces, y simplemente ahora lo sumo y me debiera dar 1. Siempre la suma de la frecuencia relativa me da 1. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, simplemente lo que yo hago es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Es decir, tomo mi frecuencia relativa y la multiplico por 100. Y ahí tengo los porcentajes. Ahí. Y la suma en este caso me debería dar 100. Perfecto. Ahora, las frecuencias acumuladas simplemente lo que va haciendo es sumando frecuencias, en este caso absolutas. La primera acumulada coincide con la primera absoluta, que en este caso es 3. Y después simplemente a ese 3 le sumo 5. Luego a ese 8 le sumo 8. A ese, perdón, al 16 le sumo 7. Al 23 le sumo 3 y al 26 le sumo 4. Siempre la última acumulada debe coincidir con el total de la muestra. ¿Ya? Lo mismo hacemos para el caso de las acumuladas relativas. Parto con la primera relativa, que es 0,1, y después simplemente al 0,1 le sumo la siguiente relativa, al 0,26 le sumo la siguiente relativa, al 0,53 le sumo la siguiente relativa, al 0,76 le sumo la siguiente relativa y al 0,86 le sumo la siguiente relativa. Y eso me tiene que dar 1. Siempre la última relativa acumulada tiene que coincidir con el 1. Y para calcular la relativa acumulada porcentual, simplemente a la relativa acumulada la multiplico por 100. Y la última, obviamente, me tiene que dar 100. Encachamos un poquito esto. Ahí. Y ahí estamos entonces en presencia de una tabla de frecuencias. Esos son los totales. Ahí. Entonces ahí nosotros construimos una tabla de frecuencia, ¿ya? Construimos una tabla de frecuencia simple, porque nuestra clase es un singleton, ¿ya? Y uno aquí puede interpretar estos datos. Por ejemplo, 8 pacientes han tenido 2 observaciones negativas, o, por ejemplo, 23,3% de los pacientes han tenido 3 observaciones negativas, o en el caso de la acumulada, 8 pacientes tienen a lo sumo una observación negativa, o podríamos decir de que el 76,6% de los pacientes tienen a lo sumo 3 observaciones negativas. ¿Ya? Entonces así es como nosotros construimos e interpretamos nuestra tabla de frecuencia simple.
Ahora bien, si nosotros queremos construir, voy a dejar de compartir acá y voy a volver aquí. El siguiente ejemplo son puntajes de exámenes, ¿ya? Y me dice construir una tabla de frecuencia por intervalo. Es decir, que vamos a construir una tabla, voy a, eh, es decir, que vamos a construir una tabla intervalar, ¿ya? Entonces, ah, para construir una tabla intervalar, estos son los puntajes de mis exámenes. Para construir una tabla intervalar necesito reconocer tres elementos previos o determinar tres elementos previos para la construcción de los intervalos, ¿ya? ¿Cuáles son esos elementos? Son el rango, son el número de clase y es la amplitud del intervalo. El rango es una medida de dispersión que se calcula a través de la diferencia entre el dato mayor, es decir, entre el máximo y el mínimo. El número de clase lo vamos a construir a través de una fórmula que es la fórmula de Stuttgart, ¿no es cierto?, que se define como 1 más logaritmo en base 2 de n, donde n es el tamaño de mi muestra. Y la amplitud de mi intervalo va a ser un cociente entre el rango y el número de clases. Entonces, lo primero que debemos calcular son estos tres elementos para que podamos construir nuestra tabla de frecuencia intervalar, es decir, en donde nuestras clases son intervalos. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el rango, ¿ya? Es el rango. Y como dice la definición de rango, el rango es una diferencia entre el máximo, entonces buscamos el máximo de mi muestra, ¿ya? Buscamos el máximo de mi muestra, menos el mínimo. Entonces buscamos el mínimo de mi muestra. Ahí. Por lo tanto, nuestro rango me dio 31. Eso quiere decir de que el puntaje, entre el puntaje mayor y el puntaje menor, hay 31 puntos de diferencia. ¿Ya? Ese es el rango, 31 puntos de diferencia. Luego, calculamos el número de clases. El número de clase es la cantidad de intervalos que vamos a utilizar. O en nuestra tabla son las cantidades de filas que vamos a utilizar. Y para eso utilizamos la fórmula de Stuttgart, que nos dice 1 más logaritmo en base 2. No es el clásico logaritmo que sale en la calculadora, porque los logaritmos que salen en la calculadora es simplemente el logaritmo en base 10. ¿Ya? Entonces nosotros aquí utilizamos, fíjense que acá cuando yo pongo log, me aparecen dos logs. Uno me dice log solito, dice devuelve el logaritmo de un número en la base especificada, es decir, yo le puedo especificar la base. Y el otro que dice log 10 es el logaritmo en base 10. Como yo quiero en base 2, tengo que utilizar este logaritmo en la base especificada. El número, en este caso, es el n, y el n es el tamaño de mi muestra. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 2, 20. Por lo tanto, el n en este caso es 20. Y después me dice la base. La base en este caso es 2. Logaritmo en base 2 de 20. Y eso me da el número de clases 5,32. Como el número de clase es la cantidad de filas o la cantidad de intervalos, no puede ser un número decimal, tiene que ser un número entero. Por lo tanto, yo lo voy a aproximar al entero más próximo. En este caso, el entero más próximo es 5. Entonces voy a utilizar un número de clase igual a 5. Y finalmente necesito calcular la amplitud, ¿ya? Que como ya vemos en la fórmula, la amplitud es un cociente entre el rango, que en este caso es 31, dividido por el número de clase, que en este caso es 5. ¿Ya? Me da una amplitud de 6,2. Y aquí hay que tener cuidado.
La amplitud, yo puedo utilizar la misma amplitud que me da acá, 6,2, ¿ya? O también puedo aproximarla. Pero si lo aproximo, y esto es muy importante que lo tengan en consideración, siempre la aproximación debe ser hacia arriba, jamás hacia abajo. Es decir, yo puedo aproximar esto a 6,5 o puedo aproximarlo a 7, pero no podría aproximarlo a 6, porque si lo aproximo a 6, entonces lo que va a ocurrir es que me van a quedar datos de mi muestra fuera de mi tabla de frecuencia. Y eso no puede ocurrir. Como los números son enteros y mi amplitud aquí está en decimal, recuerden que la amplitud es como el ancho de mi intervalo, entonces lo voy a aproximar al entero 7. Entonces ahí voy a tener mi amplitud 7. Voy a tener 5 clases, cada clase va a tener una amplitud de 7. Entonces ahora ya puedo construir, ¿no es cierto? Puedo construir mi tabla de frecuencias. La primera va a mi clase. En este caso es el puntaje del examen. ¿Ya? Es el puntaje. Y aquí vamos a tomar algunas consideraciones, algunas normas importantes. Como son intervalos, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. El primer intervalo va a ser cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Todos van a ser cerrados, abiertos, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Pero el último intervalo va a ser cerrado, cerrado. ¿Ya? Cerrado, cerrado. Entonces, cerrado, eso es un corchete cerrado. Y el primer elemento o límite inferior de la primera clase va a ser el dato más pequeño de mi muestra, es decir, va a ser el mínimo. ¿Ya? Entonces yo voy a determinar cuál es el mínimo de mi muestra para saber con qué número tengo que partir. En este caso el mínimo es 57. ¿Ya? El mínimo es 57. Por lo tanto, mi primer intervalo va a ser cerrado en 57 y ahora a ese 57 le voy a sumar la amplitud, que en este caso es 7. Entonces, al 57 le voy a sumar 7 y eso me da 64. Pero en este caso, el límite superior de la clase va a ser abierto. Por lo tanto, le pongo un corchete abierto. En algunos textos se escribe así el corchete abierto, en otros textos le ponen simplemente un paréntesis, ¿ya? Y ese paréntesis es como abierto. Yo utilizo la Profe, notación francesa y pongo así, dígame. disculpe que se me cortó el audio porque 64. Porque al 57, que es el mínimo, yo le sumo la amplitud, ¿ya? 57 más 7 me da 64. Por eso Ah, necesitamos ya. calcular la amplitud. Ahora bien, el segundo intervalo parte, comienza cerrado, parte con el límite superior, es decir, parte con el 64. Y aquí la importancia de que el límite superior sea abierto y el límite inferior de la siguiente clase sea cerrado. Porque el 64 no pertenece a la primera clase, sino que va a pertenecer a la segunda clase. Porque a la primera clase es 64 abierto. Y ese abierto significa, en teoría de conjunto, significa que ese número no pertenece al conjunto. Es decir, no pertenece a la primera clase, pero sí pertenece a la segunda clase. Entonces 64 y nuevamente al 64 le sumamos la amplitud, que es 7, me daría 71, intervalo, ¿no es cierto?, abierto. Ahí, intervalo abierto. Entonces, intervalo cerrado, 71, y a ese 71 le sumamos nuevamente 7, me daría 78, y este sería intervalo abierto. Luego, intervalo cerrado, 78, le sumamos 7, me daría 85, y ese es intervalo abierto. Fíjense que ya llevamos 4 clases, ¿ya? Y según nuestros cálculos, el número de clases son 5, entonces nos faltaría una sola clase. Entonces sería cerrado, 85, le sumamos 7, 92.
Y esta última clase es cerrada. Ahí. Fíjense que es muy importante que se fijen que el límite superior de la última clase debe ser mayor que el máximo. Siempre. Mayor o igual que el máximo. Entonces buscamos el máximo para ver si efectivamente ese número es mayor o igual que el máximo. Y el máximo, fíjense que es 88. Y aquí el límite superior es 92. Por lo tanto, está contenido en ese intervalo. Y así es entonces como construimos nuestros intervalos, ¿ya? Nuestros intervalos del puntaje. Después simplemente construimos nuestras frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual acumulada, y en este tipo de tablas de frecuencias intervalares necesitamos incorporar una nueva columna que es la marca de clase. La marca de clase es de alguna forma un representante de cada uno de estos intervalos. ¿Ya? Es un representante de los intervalos. Muy bien. Entonces ahora simplemente completamos nuestra tabla. Buscamos cuántos números hay entre 57 y 64, pero considerando que el 64 no se toma, porque el 64 es abierto. Por lo tanto, como son números enteros, podríamos buscar del 57 al 63, ¿ya? Entonces, todos los números menores que 63. Entonces, buscamos. Acá tengo uno, ¿ya? Aquí tengo uno, lo voy a marcar con rojo. 62, aquí tengo otro, 63, acá tengo otro, 60, acá tengo otro, 57, menor que 63, y entonces tengo cuatro números. Cuatro números. Ahora tengo que buscar menor que 70. Menor que 70. Voy a cambiar el color para no confundirme. Menor que 70, menor que 70, menor que 70. Acá tengo uno, 68, menor que 70, menor que 70. Acá tengo otro, menor que 70, y acá tengo otro. Tengo tres. Ahora buscamos un número menor que 77. Menor que 77. Lo voy a poner en café. Fíjense que, perdón, menor que 70, menor o igual a 77. Menor que 78, es decir, menor o igual que 77. Ya, menor o igual que 77. Ya, entonces, menor o igual. Acá tengo uno. Acá tengo otro, van dos. Acá tengo otro, van tres. Acá tengo otro, van cuatro. Acá tengo otro, van cinco. Acá tengo otro, van seis. Van seis, van seis, van seis. Acá tengo otro, siete, siete, siete. Y acá tengo otro, ocho. Tengo ocho. Ahora, menor o igual que 84. Menor o igual que 84. Voy a cambiar el color. Menor o igual que 84. Si no me sirve. Menor o igual que 84. Acá tengo uno. Uno. Acá tengo otro. Dos. Acá tengo otro. Tres. Entonces tengo tres. Y menor o igual que 92. Acá tengo uno. Lo voy a poner así. Ahí tengo uno. 85. Acá tengo otro. 88. Tengo dos. Sumamos para ver si están los 20. Sumamos. Perfecto. Ahí están mis 20. ¿Ya? Ahí están mis 20.
Ya, y ahora simplemente vamos con las frecuencias relativas. Entonces, la frecuencia relativa, dijimos que era eso, la frecuencia absoluta dividida por el total, que en este caso es 20. Ahí, muy bien. Hacemos correr y verificamos que la suma me dé 1. Perfecto. La porcentual es la relativa multiplicado por 100. La hacemos correr y verificamos que me dé 100. Perfecto. Las acumuladas. Primero con la absoluta. Partimos con el 4. Ya, partimos con el 4. Entonces, al 4 le sumamos 3. Al 7 le sumamos 8. Al 15 le sumamos 3. Y al 18 le sumamos 2. Y recuerden que ese número debe coincidir con el tamaño de la muestra. Lo mismo ahora con el acumulador relativo. Partimos con el 0,2. Entonces, al 0,2 le sumamos 0,15. Al 0,35 le sumamos 0,4. No sé qué me pasó acá. Luego a ese le sumamos 0,4. Ahí sí, al 0,75 le sumamos 0,15 y al 0,9 le sumamos 0,1. Y el último debe coincidir con el 1. Perfecto. El porcentual simplemente al acumulador relativo lo multiplicamos por 100. Lo hacemos correr y tiene que terminar en 100. Perfecto. La marca de clase, como les dije, es un representante. ¿Ya? Es un representante. ¿Ya? Entonces, la marca de clase la vamos a definir como el límite superior, ¿ya? Más el límite inferior dividido por 2. Ahí. Se va a hacer nuestra marca de clase. ¿Ya? Vamos a andar para que se vea bien. Ahí. Perfecto. Límite superior de la clase más límite inferior dividido por 2. Es decir, la media aritmética. ¿Ya? Entonces, el límite superior, 64, más el límite inferior, 57, dividido por 2. Y esa es mi primera marca de clase, 60,5. Ahora bien, como todas estas clases tienen exactamente la misma amplitud, que es igual a 7, entonces mis marcas de clase también van a tener la misma amplitud, que es igual a 7. Por lo tanto, basta que yo a este valor le sume 7 y aparece el siguiente valor. Entonces, al 60,5 le sumo 7, luego al 67,5 le sumo 7, luego al 74,5 le sumo 7 y finalmente al 81,5 le sumo 7. Y aquí ya tengo todas mis marcas de clase. Estas marcas de clase nosotros las vamos a utilizar cuando calculemos, por ejemplo, promedios de tablas de frecuencia intervalares o cuando construyamos algunos gráficos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, así es como vamos a construir tablas de frecuencia intervalares, ¿ya? Tablas de frecuencia intervalares. Entonces, simplemente ahora arreglamos un poquito esto, para que me quede bonito. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Vale. Entonces ahí tenemos una marca de clase, perdón, una tabla de frecuencia cuya clase son intervalos. No sé si hay alguna consulta.
¿Sí se entendió todo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a quedar hasta acá por ahora y nos veríamos la próxima clase. Si es que no hay ninguna duda, quedamos hasta acá. Chao, profe. Chao chicos, Chao, profe. que tengan Chao, buen... Ya, profe. profe. Chao, profe. Chao, chao.